Muy buenos días para todos. Buen día, profe. Profe, buenos días. Buen día, profe. Buenos días, muchachos. Bueno, esperando que se encuentren muy bien, vamos entonces a dar inicio a una nueva sesión de clase. Semana número 14. Ya estamos a una semana de presentar nuestro proyecto final para tercer corte con relación al mesociclo, utilizando los modelos contemporáneos de planificación. Y en semana número 16, pues estaríamos ya terminando nuestro semestre académico. El día de hoy vamos a, de pronto, si algún grupo de trabajo, si algún equipo de trabajo tiene alguna inquietud particular, de pronto en algún desarrollo de algún punto de los pasos metodológicos, para que lo podamos aclarar y de pronto ya terminar con los últimos detalles de ese trabajo final. Bien, ya para la presentación les voy a dar también unas indicaciones para que la tengan en cuenta. La próxima semana sería semana 15 y debemos realizar esa sustentación final, como ya lo habíamos planteado desde semana número 11. Ese jueves, fecha exacta sería el 18 de noviembre, en ese mismo espacio de horario de clase, vamos a empezar a sustentar los trabajos finales. ¿Qué quiere decir eso? Que el miércoles, a más tardar en la tarde del día miércoles, de ese miércoles 17, pues ya debemos entregar o debemos cargar nuestros archivos entregables en la plataforma de Moodle en cuanto al plan escrito, plan gráfico y la presentación final, que es la que van a sustentar el día jueves. Bien, ¿hasta ahí todo el mundo claro o tienen alguna inquietud? Profe, le quería pedir un favor, es que me escribió Sebastián Ávila, que él va a estar pendiente de la clase, pero es que está manejando, entonces de pronto si se demora en responder es porque está manejando. Ok, Orlando. Y me acaba de escribir, ya le digo, es que no tengo aquí el nombre, Jefferson también, que se demora un poquito en conectarse, profe. Vale. Profe, yo estoy en este momento en la EPS. De pronto, si no le contesto es porque entre consulta y salgo. Yo creo que no me demoró más de 15 minutos, entonces era para avisarle, por favor. Pero yo le Listo, aviso. Orlando, no hay problema. Recuerden que este espacio de clase es más que todo para brindárselos a ustedes y que ustedes puedan adelantar y finiquitar su trabajo final. Entonces es más de trabajo autónomo. No se preocupen tanto por la asistencia, a menos que usted tenga alguna inquietud y quiera pues aclararla. Les vuelvo a hacer la pregunta. Respecto a la fecha de entrega, los archivos que deben entregar, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, profe. Listo, Orlando, gracias. Profe, yo tengo dudas es con respecto al plan gráfico, pero pues me tocaría de pronto si me da un espacio ahorita tan pronto llegue a la casa. Yo creo que dentro del espacio de la clase, si aún estamos conectados para poderlo revisar. Y no sé si es que estoy desde el celular y no puedo ver, o sea, no tengo el archivo acá del mío, a ver si de pronto me podría aclarar un tema que yo pues desarrollé el ATR y lo coloqué como pues con algunos conceptos de acuerdo a lo que estoy desarrollando, pero no sé si está bien o si tengo que hacer alguna modificación. Listo, Orlando. Tendríamos que verlo. Ese está en el link de la entrega de la primera entrega, profe. Yo se lo envié por Moodle. No sé si usted me puede hacer el favor de compartirlo.
Ok, ahorita lo revisamos. Déjame ver qué otro compañero tiene alguna inquietud. De pronto que estén ahí conectados presentes y que podamos avanzar en la aclaración de dudas. No problema, gracias. ¿Listo? Eduard Yesit. Buenos días, cuéntame, Eduard. ¿Cómo está, profe? Profe, a ver si le puedo compartir un poco de lo que he hecho del plan gráfico para ver si hay algo que modificar. Adelante, Eduard. Igual como vamos proyectando en pantalla y vamos aclarando con el grupo completo, pues seguramente se van aclarando algunas dudas que otros compañeros tengan, algunas Ok. inquietudes. ¿Ya se visualiza, profe? Sí, señor Eduard. Listo. Profe, lo que el momento es esto. Entonces, pues aquí el modelo que voy a manejar, el tipo de mesociclo, el deporte y la categoría. Acá, pues las semanas de trabajo, las fechas que comprende. Al lado izquierdo vemos la relación. Entonces, si es ajuste, carga, impacto, activación, competitivo. El volumen era una duda de las que tenía, profe, porque pues yo decidí trabajar el volumen basado en el porcentaje de la 1RM, de acuerdo al tipo de microciclo. Entonces, más o menos estuve investigando sobre qué porcentaje trabajaba la fuerza, pues dependiendo del objetivo que se quisiera en la sesión, y pues por eso asigné estos porcentajes basado también pues en el microciclo y en el mesociclo con el que se está trabajando. Eh, de todo, profe, pues puse que en este mesociclo, pues digamos que lo principal en el ATR es que uno debe enfocarse como en lo más específico del deporte y luego, digamos, en la transformación, pues entonces disciplina. Entonces, por ende, escogí trabajar con ese mesociclo y acá también pues incluí pues todo lo implícito que es la teoría psicológica, táctica y técnica, y donde están las X, pues entonces sería que, digamos, en esta sesión, en las sesiones de la semana 1, se va a trabajar lo que es fuerza, flexibilidad, táctica y preparación psicológica, continuando con las otras semanas, pero no sé si esté bien, profe, lo del volumen con el porcentaje de la 1RM. Bueno, ahí tenemos que hacer algunos ajustes porque no podemos dejar, o sea, solo declarar el porcentaje. El Ok, volumen se trabaja en minutos, se sí, trabaja lo tengo. Ok, en repeticiones, se trabaja en series o cantidad de series, en metros recorridos, distancia recorrida. Entonces, puede ser que un aspecto tenga que ver con cuánto porcentaje yo voy a trabajar. Eso tú lo vas a declarar en cada microciclo. Bien, pero cada microciclo está compuesto por varias sesiones de entrenamiento. Entonces, en las sesiones es donde tú declaras, bueno, voy a trabajar con el 70%, con el 90%, con el 85%, pero no lo podemos dejar. O sea, ¿cuál sería el volumen? Yo te preguntaría, ¿cuál sería el volumen total del mesociclo? en cuanto a porcentajes, profe. No. Por eso te digo, por porcentaje no puedes, es que el Ok, porcentaje no es un pues es volumen. que digamos, que si hablamos de minutos, pues todas las sesiones corresponderían a 90 minutos. Entonces digamos que cada micro correspondería a 270 minutos. Claro, ¿qué pasa ahí, Edward? Eso lo podemos manejar, pero es muy simple distribuir el tiempo. Hay que ser un poco más específicos, demostrando dominio del contenido, donde yo voy a hablar es sobre, a mí me gustaría que trabajaras sobre el tipo de series y repeticiones. Ese sería mi volumen, ¿sí? Ese sería el volumen. Entonces, del mesociclo total, ¿cuántas repeticiones? Entonces, fíjate que ahí ya tendrías que entrar por el tipo de ejercicio. Si voy a hacer sentadillas, si voy a hacer press de banca, qué voy a hacer y qué repeticiones voy a hacer. Entonces, la semana 1 voy a trabajar este volumen, semana 2 este volumen. Y ahí, cuando tú distribuyas ese volumen, vas a poder graficar, así como lo tienes a mano derecha, el volumen de un RM, dice, hay unas gráficas en barras donde me va a manejar cómo se va a manejar ese volumen o cómo va a ser esa dinámica de volumen El en, total de en mi repetición. mesociclo, sí, cómo se va a trabajar. Yo te recomendaría trabajarlo por series y repeticiones o digamos, si lo dejas solo por repeticiones, no es que esté mal,
Sería más completo si lo trabajo en series y repeticiones. Ah, listo, profe. Gracias. Entonces ahí ya tendría lo que me dice, sí, seccionarlo de acuerdo al ejercicio. Sí, ese de tiempo lo puedes dejar, no lo tienes que quitar, porque ahí está la distribución del tiempo. O sea, bueno, cuántos minutos de trabajo voy a hacer. Ahora, ¿qué tipo de trabajo voy a hacer? Entonces tengo que entrar a los contenidos. Ahí está lo importante del trabajo. ¿Qué contenidos voy a desarrollar? Entonces, porque tú me dices, ahí veo capacidades físicas, veo fuerza, flexibilidad, técnica, táctica, componentes de la preparación del deportista, listo, es válido, pero ¿cómo los voy a trabajar? Entonces, tengo que desglosar en fuerza, qué tipos de fuerza o qué manifestaciones de la fuerza voy a trabajar, a través de qué ejercicios y a través de qué métodos. Mm, Toda esa información debe quedar declarada en el plan escrito. Luego llevarlo aquí a Ah, la gráfica para poderlo explicar. listo, profe. Gracias. Sí, Eduard, más claro. Sí, sí, vamos a seguir. Bueno, pilas con los contenidos, ¿no? Con los contenidos. Eso es lo importante. Ahí es lo que me va a decir, bueno, ¿cómo voy a diferenciar mi semana uno, la 2, la 3, la 4? Son 5 semanas. ¿Cómo voy a diferenciar el trabajo? ¿Cómo? Además, eso se tiene que relacionar directamente. Si yo declaro que la semana uno es un microciclo de ajuste, si vamos a la denominación o la definición de un microciclo de ajuste, el volumen está por encima de la intensidad. De pronto, en cuanto a la intensidad, o sea, porque ahí estamos declarando el volumen. Bueno, ¿y cómo se va a manejar la intensidad del trabajo, Edward? Pero también ahí. Sí, pero ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo creerías tú? Pues, profe, según la teoría, en el microciclo de ajuste lo que se busca es más preparar al deportista pues para la siguiente, que sería la de transferencia. Pero entonces dice que son cargas fuertes donde con intensidad baja. Sí, alto volumen, listo. Pero ¿cómo vas a definir la intensidad? ¿Cuál va a ser la intensidad de tu trabajo en esa semana? Ah, bueno, profe, digamos que entonces en ese... Se te está entrecortando un ¿Verdad? poco, Edward, y no te escucho bien. Ah, profe, espérame un segundo. Ahí ya mejor, profe. Sí, señor. Eso. Entonces, digamos que ahí mi intensidad sí tendría que venirla a relacionar con lo que usted me está diciendo. Entonces, en cuanto a serie y repetición, y pues también de acuerdo a la densidad que se va a manejar en cada sesión. Listo. Recuerda, a ver, aquí yo estoy viendo una parte inicial, una estructura, pero o sea, falta bastante. Ahí faltan contenidos, falta volumen, relación volumen-intensidad, cómo se va a trabajar. Aquí me estás mostrando del meso, pero resulta que el meso lleva implícito los micros y los micros llevan implícito las sesiones. Entonces, ¿cuántas sesiones o con cuánta frecuencia voy a trabajar en las semanas? Entonces, Listo, 3 días a la semana, 4 días a la semana, para poder distribuir los contenidos. Y esos contenidos se van a relacionar en las sesiones de trabajo, cómo lo voy a desarrollar, a través de qué ejercicios, de qué métodos, cómo voy a desarrollar esos contenidos. Entonces, fíjate que ahí todavía nos queda tela por cortar, o sea, es bastante lo que te falta por trabajar. Creo que ya te llevas una noción. Y, por ejemplo, dame un ejemplo de cuántas sesiones tienes planteadas trabajar por semana. 3, profe. 3, serían 5 semanas, 3 por 5, 15. 15 sesiones, por lo menos, para sustentar, como mínimo deben estar la mitad de las sesiones con sus respectivos contenidos. Entonces, tú puedes de pronto, ahí tienes hoja 1, en la hoja 2, yo te recomiendo trabajarlo de esta manera. Hoja 1, ponerle mesociclo, listo, ahí ya se sabe qué es el mesociclo. Hoja 2, microciclos. Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos de los microciclos? ¿Cómo los voy a trabajar? ¿Con qué frecuencia? Ya declarando el volumen de cada semana, etcétera. Y una tercera hoja que diga sesiones de entrenamiento, porque si tú me estás hablando que son 3 por 5 semanas, son 15. La mitad sería entre 7 sesiones de entrenamiento que deben estar en el plan para poderlo explicar. Listo, profe.
¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, Edward. En cuanto al plan escrito, ¿cómo vas, Edward? Profe, lo llevo ya, me falta pues como no he planificado sesiones y lo que estábamos hablando de la intensidad y todo esto, es lo único que me falta, pero ya lo tengo al punto, no sé si pueda mostrarle. ¿Tú me enviaste avances? Sí, profe, pero en ¿Y, los y avances creo que enviaste no plan tenía. escrito o no? Sí, pero si quiere ya le comparto, profe. Listo. Sobre todo me interesa es que tengas claro que en el punto número 4, o sea, estamos hablando, porque ahorita de pronto vas a decir cuál es el punto número 4. Bueno, entonces volvemos a semana número 11. Tenemos 7 puntos o 7 pasos metodológicos, ¿sí? ¿Los tienes en mente, Edward? Sí, profe, que estamos hablando de la introducción, de la caracterización. Listo, la portada. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? Esa introducción es muy válido tenerlo en cuenta, que esa introducción viene siendo como un resumen del trabajo para entrar en la caracterización de la población. El paso número 3 sería la fundamentación teórica del modelo contemporáneo. En este caso, tú escogiste la TR. Dentro de esa fundamentación teórica del modelo también iría el tipo de mesociclos y microciclos, acompañado, ojalá, de los tipos de sesiones de entrenamiento. En ese punto número 4, que es el que yo te nombro, plan escrito, va todo lo que te estaba hablando de esa parte gráfica, va de manera textual o escrita o la descripción de ese plan escrito, plan gráfico, perdón. ¿Listo, Edward? Sí, profe, Entonces hasta ahí ahí, lo llevo. ¿cuánto? Digamos que Exacto. de la fundamentación teórica me hace falta los tipos de sesión. ¿Listo? Y el plan escrito, pues he escrito lo que tengo, entonces más o menos cuál es el grupo con el que se va a trabajar, cuál es el objetivo general, pues los tipos de ejercicios pues que queremos como enfocar, las semanas en las que se va a trabajar. Había hablado un poco del volumen pues con el que iba a trabajar, que pensaba que era el RM, ahí ya tengo que pues modificarlo. Sí. Los objetivos de cada semana, el tiempo de cada sesión y pues las Los capacidades, contenidos. los Los contenidos que se va a contenidos muy trabajar. importante. Tú dices, bueno, en semana 1, estoy poniendo un ejemplo, voy a desarrollar capacidades coordinativas. Listo, de las capacidades coordinativas, ¿cuáles? Bueno, voy a trabajar el equilibrio, el ritmo y la temporización. ¿Cómo lo voy a trabajar? A través de estos ejercicios. Voy a hacer circuito, voy a hacer trabajos en escalera de coordinación, en cuadrilátero, ¿bien? Entonces, fíjate que debe quedar descrita toda esa información. ¿Cómo lo voy a hacer y a través de qué ejercicios y métodos voy a emplear? Ok, listo, profe. Sin embargo, de pronto, ya que me lo acabas de resaltar, voy aquí a hacer unos ajustes en la semana número 14. Ahí ya les dejé un contenido, un material complementario, pero voy a dejar declarado nuevamente los pasos metodológicos y sumándole el tema de las sesiones, porque es muy válido y muy importante, les va a servir sobre todo para explicarlo. Entonces, tipos de mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento. Listo, profe, gracias. Bien, Evar. Eh, Solo como, pues también para que lo tengan en cuenta, recuerden que la idea es que esa próxima semana, el día jueves, tengamos algún invitado, o puede ser uno o dos invitados externos que nos van a estar escuchando nuestra sustentación y van a actuar como pares evaluadores de nuestro trabajo final. Resaltando o aclarando que no va a ser la nota de más peso, en el sentido que yo soy el docente que los ha estado orientando, que ha estado viendo el proceso. Entonces no tengan miedo que alguien externo venga a ver, simplemente, seguramente nos va a dar algunas recomendaciones desde su punto de vista, desde su experticia, de pronto qué nos hizo falta, qué nos recomendaría para mejorar ese plan y sobre todo, o llegado el caso, si está muy completo el plan, pues seguramente nos va a resaltar y nos va a felicitar o dar esas indicaciones del buen trabajo que se realizó. Orlando, cuéntame.
Profe, yo tengo una inquietud con relación al tema del volumen, pues teniendo en cuenta que el compañero estaba compartiendo la información y yo también, pues, decidí manejar el mismo modelo. El tema es que como el trabajo que estoy desarrollando es sobre bicicleta estática, Sí. el volumen yo lo estoy manejando sobre tiempo también, pero pues investigando no hay un punto de referencia con relación al tema de resistencia y la resistencia que se maneja en el disco al momento en que yo comienzo a subir esa resistencia. Entonces, estaría bien que pues yo lo estoy manejando así, pero pues no sé si esté bien que lo maneje por escala de percepción del esfuerzo en cada uno de los participantes. Bueno, la escala de Borg puede ser, o sea, nos puede ayudar, sin embargo, pues es una escala muy subjetiva, ¿no, Orlando? Eso Sí, ya lo profe. hemos hablado en otras, eso ya lo hemos hablado. O sea, te puedes apoyar en eso, pero me gustaría que no sea el único indicador. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le des carácter científico también viendo el volumen. Tú puedes manejar un volumen desde el punto de vista del tiempo de trabajo. Tiempo no de la sesión, sino tiempo de trabajo. Bueno, en cuanto al tiempo de trabajo, pues yo estoy manejando, digamos que segmentos de trabajo desde 30 segundos hasta minuto 30, que pues realmente dependiendo de la postura en la posición en la que se encuentre el participante, hay un esfuerzo determinado, una carga determinada que va directamente a cuádriceps y a femorales. Sí. Entonces, ¿Tú podría cuántos tratar participantes tienes? en este momento tengo Hablamos de, 5 participantes, hablamos de 5 o 6. Ok, 5 o 6 entonces mira, participantes, sí, profe. tú, el participante uno contrastado contra el participante 5, ¿es el mismo volumen para todos? No, profe, no, porque Correcto. el biotipo es diferente. Entonces mira, Orlando, ahí lo que tú tienes que sacar es una tabla, una pequeña tabla donde tabules esos datos y digas, volumen del participante uno. Te voy a dar un ejemplo. 3 minutos. 3 minutos de trabajo. O sea, Sí. trabajo continuo en cuanto a de pronto a la resistencia del disco. Eso tiene unos niveles, ¿no? Sí, estamos hablando de si me mantengo en zona 1 o estamos de zona 1 a zona 5. Exacto. Donde zona 5, ¿qué es? ¿El más fuerte? O sea, Zona el que 5 genera estamos hablando del 90% de resistencia. el de más resistencia, correcto. O sea, que está prácticamente frenado, ¿cierto? Ese disco. Casi frenado, sí, profe. Exacto. Entonces, mira cómo tú puedes ahí. Bueno, el participante uno trabajó 3 minutos en zona 4. Fíjate que tú haciéndote cuando estés explicando ese modelo, tú haciéndote una tablita de convenciones, diciendo, bueno, por este lado voy a trabajar el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo cada participante? Que va a ser individualizado. Muy bien. Sí, profe. Ahora, las zonas de trabajo, de uno, eso que me acabas de explicar, de 1 a 5. Entonces, donde Profe, 1 hay qué una pena con usted, profe. Ya Señor. voy a entrar a la consulta que me acabaron de llamar y ya Ok, continuamos. Listo, dale, profe, qué pena listo. con usted. No se preocupe, tranquilo. Gracias, profe, qué pena. Listo. Bien, muchachos, mientras que Orlando asiste a su consulta, a su cita médica, ¿qué otro compañero tiene alguna otra inquietud con su mesociclo? Néstor Felipe, buenos días. Buenos días, profe. Pues, profe, no es como consulta, sino es como para mostrarle el avance que llevamos. Adelante, Néstor. Ya estoy viendo tu pantalla. Cuéntame. Profe, nosotros lo hicimos así. Pues nosotros hicimos como la representación de un macro y este espacio que está en amarillo es es el mes de noviembre que vamos a trabajar, el periodo de realización. Aquí faltarían las gráficas, que no las hemos hecho, pero ya tenemos la primera sesión. Del primer Espera, microciclo ya tenemos todas las sesiones. déjame ver nuevamente el mes. Bueno, tenemos ahí noviembre, ese que dice noviembre 1, ¿qué es?
Profe, ¿Esas son las son los semanas? partidos. semanas? No, profe, es el mes de noviembre y los partidos por semana, que son un partido por semana. Un partido por semana. ¿Qué día es el partido? partido? El día domingo o el día sábado. ¿Para qué deporte es esto? Fútbol. Fútbol. El día sábado. sábado. ¿Pero dónde está ahí el día sábado? sábado? Ah, ¿lo tenemos que incluir? Claro. Claro. Agréguele Listo. una pestañita donde diga donde sábado, sábado, día de competencia o partido. partido. Podemos, profe, podemos hacer como, pues depende, podemos unir sábado y domingo como partido. O sea, en cualquiera de esos 2 días se puede ver el partido. ¿Qué pasa ahí, Néstor? Que Que si es el si es sábado el el sábado el partido, pues partido, lo deben pues lo deben declarar. declarar. Que se supone Porque que el se supone domingo que va el a ser un domingo día va a de ser un día de descanso. descanso. Sí. Te va a pedir que cuando yo hable, cierres tu cierres micrófono tu porque micrófono. se genera un eco. Listo, vale. Entonces, mira, si hablan del partido del sábado, listo, declaran ahí sábado, día de partido. ¿El domingo qué va a ser? ¿Descanso? Pues, profe, en sí el día domingo sería el partido para que el día 1 fuera el día de descanso. O sea, el sábado también lo trabajaríamos. Entonces el sábado El sería un sábado día de sería un día de activación, activación. Ok. porque es Que es mm, la la sesión sesión prepartido. prepartido. Ah, ok, profe. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Bien. Pues así va la distribución de los días. Pero espera, vuelve nuevamente la gráfica porque es que necesito entender. entender. Bueno, ahí me faltaría Ahí que me faltaría declararan que entonces declararan sábado entonces sábado y domingo. y domingo. Día 2 dice 240 minutos, 4 horas. ¿Qué es eso? ¿Duración de la sesión o qué es eso? Sí, profe. Tenemos pensado trabajar los días que se trabajan 4 horas, que son el día... Bueno, tenemos el día 2 y el día 4 en los que vamos a trabajar doble jornada. Que la primera sesión en el día 2 sería de 3 horas y en la sesión 2 de 1 hora. ¿Por qué 3 horas? 3 horas. No, serían 4. Sí, por eso. Sí, por Pero eso. ¿por qué la Pero ¿por primera qué la sesión primera 3 sesión horas? 3 horas? Bueno, ahí yo les tendría la primera recomendación, ¿no, Néstor? Me parece muy excesivo el tema de tiempo. Ahora, tendríamos que ir a ver de pronto los contenidos, a ver si lo amerita, pero desde el punto de vista metodológico y pedagógico, más de 2 horas de trabajo es desgastante para los deportistas, para el cuerpo técnico, para todo. Y si después me dices que van a trabajar 1 hora más, ahora si ustedes me dicen, no, vamos a trabajar a doble jornada mañana y tarde, en la mañana 2 horas, en la mañana otras 2 horas, pero vamos a distribuir el tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Porque decimos 2 horas, pero neto, el tiempo de trabajo neto no son las 2 horas. Usted hace ejercicios, hace descansos, hace micropausas, macropausas, hace cambios de ejercicios y ahí hay descansos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Néstor? Sí, profe. Entonces, no sé si sería mejor que replantearan esa parte. Se los transmito sobre todo por el tiempo de trabajo y por la experiencia. Más de 2 horas de trabajo se vuelve muy tedioso y muy denso el contenido y seguramente no va a ser provechoso para los deportistas. Profe, es que lo hicimos así para que pues se viera la ondulación en el tiempo de las horas también. Ondulación en las Ondulación en horas, las pero horas. ojo, Pero ojo, en el tiempo no debe haber ondulación, donde debe haber ondulación es en el contenido. O sea, una cosa es el tiempo y otra cosa es yo cómo trabajo en ese tiempo, o sea, qué es lo que yo hago en ese tiempo de trabajo. Ahí creo que tienen una confusión, porque de nada te sirve ondular el tiempo sin saber cuál es el contenido.
Yo hago la ondulación del contenido de trabajo. ¿Sí me hago entender, Néstor? Sí, profe, ya lo entendí. O sea, el tiempo puede ser el mismo, 2 horas y 2 horas, pero ojo, las 2 primeras horas las enfoqué a la resistencia, hice un circuito de fuerza. Entonces, fíjense ya cómo me está llevando hacia un objetivo. Ya en la segunda sección de trabajo, si ya hice fuerza, pues debo hacer un trabajo complementario de transferencia, de cierto modo regenerativo y que no me vaya a desgastar y sobrecargar al deportista. Bien, ahí se ve la ondulación de la carga. Listo, profe. Vale, el mes de noviembre, ¿cuántas semanas tiene? 4 semanas, profe. Microciclo. Bueno, pero espérenme porque aquí ustedes me están confundiendo. ¿Ustedes van a trabajar con ATR o con microciclo estructurado? Pues, profe, hicimos ATR y pues como en otra clase que llevo con usted y estamos haciendo microciclo estructurado, estamos haciendo del microciclo estructurado dentro del ATR. Por eso, pero es que son dos modelos diferentes. O sea, ahí están creando, no sé, puede ser un híbrido, pero yo no les recomendaría. O se van por el ATR o se van por el microciclo estructurado. Pero yo no les recomiendo fusionarlo porque eso va a crear un conflicto de conceptos. Listo, profe. Entonces nosotros hacemos solo la TR, quitamos ahí lo del microciclo estructurado. Listo. Porque microciclo estructurado pertenece al modelo cognitivista de Seriulo, ¿vale? Y el ATR tiene que ver con otro modelo, es otra concepción. Si se quedan solo con el ATR, entonces deben llevarlo al modelo de ATR. ¿Qué quiere decir? Que deben estructurar. Primero quitarle eso de microciclo estructurado porque eso crea ahí de una vez ruido. Deben llevarlo a las semanas, si van a ser de ajuste, de carga, de impacto, activación, aproximación, etcétera. Bien, dependiendo de la denominación de los microciclos que reciben en el modelo de planificación del ATR. Y deben estructurar el trabajo dependiendo de la frecuencia, si van a trabajar 3, 4, 5 días a la semana y cómo lo van a manejar. Entonces, cómo van a manejar los contenidos. Algo parecido a lo que le estaba nombrando al compañero Edward. ¿Listo, Néstor? Listo, profe, vale. Vale. ¿Puedes pasar a la segunda pestaña de distribución? Aquí tenemos los microciclos. Aquí sería más o menos lo que yo le estaba diciendo a Edward. Entonces, los microciclos, digamos, microciclo de ajuste. Entonces, ¿cuántos días a la semana voy a trabajar ese microciclo de ajuste y qué contenidos voy a desarrollar? Entonces, voy a llevarlo hacia la preparación física, voy a desarrollar capacidades condicionales, voy a desarrollar capacidades determinantes, a través de qué ejercicios y qué métodos. Fíjense que es una estructura, es como un abrebocas de cómo voy a hacer ese microciclo. Luego, cuando pase a las sesiones, si yo dije capacidades coordinativas, utilizando circuitos de coordinación, entonces cuando pase a la sesión debe contrastarse con esa información. Entonces ya en la sesión número 1, entonces ver que hay una estructura de un circuito que sea coherente con los contenidos que yo estoy planteando del microciclo. ¿Listo, John y Néstor? John, Néstor, ¿y quieres el otro compañero? Joan Sebastián, profe, pero tiene problemas de internet. Listo. Vale, pero lo importante es que ustedes le puedan transmitir pues la información que estamos aclarando el día de hoy. Listo, profe. Sí, señor. Y en las sesiones, Néstor, ¿cómo están las sesiones? Las sesiones yo les recomiendo que lo hagan por estructura. Entonces, sesión número 1, día número 1. ¿Qué se va a trabajar en esa sesión número 1? Entonces, con su parte, obviamente con sus contenidos, divididan los segmentos o en las partes de la clase, parte inicial, parte principal, parte final. ¿Qué contenidos voy a desarrollar? ¿Cómo los voy a trabajar?
a través de qué métodos. Entonces, fíjense cómo ustedes ya empiezan a integrar. Ustedes pueden trabajar ahí también, trabajo con tecnologías, pueden utilizar métodos de recuperación en una sesión, más si están de pronto en un mesociclo competitivo, cómo van a recuperar para la siguiente competencia. Entonces, miren que ahí ya empiezan a tener contenidos de trabajo y ahí también se ve el carácter ondulante de la carga. ¿Listo, Néstor? Listo, profe. Entonces, pues muchachos, también recomendarles que se pongan a trabajar porque tenemos varias cosas por arreglar. En cuanto al plan escrito, ¿cómo van con el plan escrito? Profe, ahí lo que tocaría era quitar son lo de microciclo estructurado, que sería esta parte. Y lo de Paco Ceirulo como Ok, una sí, introducción. no. sí, no. Llévenlo Llévenlo directamente a la directamente a la TR. TR. Listo. Y faltaría la descripción de las sesiones. Nada más. Ahí esa Ahí esa introducción va introducción primero va que primero que la la caracterización, ¿listo? caracterización, ¿listo? Sí, está primero. No, pero No, baja. pero baja. Ah, ok, ya Ah, listo. ok, Es ya que listo. Es que pensé que estaba primero la estaba primero la caracterización. caracterización. Bien. Bien. Ahí la fundamentación del modelo, recuerden de la TR con todos sus mesociclos que lo componen, características de esos mesociclos, microciclos que los componen, qué características tienen esos micros y ojalá las sesiones de entrenamiento. Bien, porque eso les va a dar a ustedes más idea de cómo defender, de cómo sustentar su propuesta. ¿Listo? Solo faltaría quitar las últimas dos hojas, profe. Que era el Listo. microciclo estructurado. Recuerda que dentro del plan escrito se debe, es plan escrito o literal, entonces ese plan gráfico debe estar descrito totalmente, textual. Entonces, ¿qué tipo de mesociclo escogieron? ¿Qué características tiene ese mesociclo? ¿Cuántos microciclos lo componen? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento componen esos microciclos? ¿Qué tipos de contenidos van a desarrollar? ¿Cómo los van a desarrollar? ¿A través de qué ejercicios? ¿De qué métodos de entrenamiento? Si van a utilizar métodos de recuperación. Bueno, todos los contenidos que ustedes planteen deben estar en ese punto 4 que sería el plan escrito. Okay. ¿Listo, Néstor? Listo. Vale. Ya después sería el plan gráfico que tienen algo adelantado. Luego de ese plan gráfico vendrían unas conclusiones, unas recomendaciones y la bibliografía. Ese sería toda la estructura del plan escrito. Sería el primer documento a entregar. Entonces, muchachos, si ustedes creen que no es necesario de pronto seguir aquí reunidos o escuchando las inquietudes de sus compañeros, pueden retirarse a seguir adelantando. Yo ya les dejé en la plataforma de Moodle semana número 14. Les dejé un material de apoyo con un artículo, unas referencias bibliográficas. Les volví a hablar sobre los pasos metodológicos para que los tengan en cuenta. Y dejé habilitada la pestaña de avances de mesociclo final que debe ser cargado máximo hoy 11 de noviembre lo dejé plazo máximo a las 5 de la tarde. Bien. Listo. ¿Algún otro compañero que tengan alguna inquietud, que tengan alguna duda? Profe, en este momento voy camino a la casa. Primero que todo, buenos días, qué pena. Voy camino a la casa, pero debo hacer una pregunta. Hola, Ángela, buenos días. Cuéntame. ¿Es necesario cargar hoy también la presentación, las diapositivas o solamente el trabajo escrito y gráfico? No, mira, esos son los avances. Ahora, me dices que las diapositivas, o sea, ¿ustedes ya terminaron la presentación?
Sí, señor, estamos trabajando en ello, pero pues sí, solamente toca cargar los avances que llevamos. Hicimos las correcciones adecuadas de la vez pasada que Giovanni estaba exponiendo, hicimos las correcciones adecuadas y pues ya lo tenemos full. Y pues en la presentación es que no tengo cómo compartirte acá. En la presentación empezamos hablando por todo el método que vamos a utilizar. Empezamos de esa manera, a hablar de todo el método que vamos a utilizar y después de eso estamos hablando de los microciclos y mesociclos y ahí sí viene el plan de trabajo de nosotros. Pues Listo. porque, Entonces, en la presentación final van a tener en cuenta los mismos pasos metodológicos. Entonces, que aparezca una portada, una pequeña introducción, luego la caracterización de esa población, luego la fundamentación teórica del modelo, que es lo que me estás hablando, yendo a lo más relevante del plan escrito, llevando también algo del plan gráfico. Yo les recomiendo que tomen de pronto para esa presentación final algunos pantallazos, ojalá de segmentos del plan gráfico para que se pueda entender bien, para que se puedan ver bien esas gráficas. ¿Por qué? Porque a la hora de usted estar sustentando, usted lo va a mostrar ahí, ¿verdad? En la presentación. Pero usted perfectamente puede abrir el archivo, casi todos lo están trabajando por Excel, de ese plan gráfico y lo pueden enseñar en pantalla. ¿Bien? Entonces, pero sí es bueno que quede en la presentación final algunos pantallazos. Yo les sugiero que traten de extraer de ese plan gráfico lo más importante y lo dejen plasmado en esa presentación final. ¿Listo, Ángela? listo, profe. Entonces, espérame que estaba acá anotando en el Deben, celular. deben Portada, tratar de introducción, caracterización, método, pues el que vamos a utilizar, modelo, la modelo. brochure, Ojo, ojo perdón, con el modelo que vamos a modelo de utilizar. planificación. Ahí están yo se los acabé de dejar nuevamente en la plataforma de Moodle. Fundamentación teórica del modelo, donde están los tipos de mesos, micros y sesiones, plan escrito, plan gráfico, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Son 7 pasos metodológicos. ¿Listo? Recuerden más o menos proyectar esa sustentación que no supere los 20 minutos por cada equipo de trabajo. Luego de esos 20 minutos de sustentación van a venir algunas preguntas por el par evaluador. Seguramente si yo tengo alguna inquietud se las voy a plantear. Y esa sería la sustentación final, ¿no? Entonces, sí les recomendaría esta semana o el día de hoy cargar los avances de la semana número 14 que sean proporcionales. ¿Qué quiero decir con eso? Si son 7 pasos, ya debo estar sobre el paso 6 o 7. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya tengo que presentar. ¿Listo, Ángela? Listo, profe, sí, señor. Vale, perfecto. Bien, ¿algún otro compañero? ¿Qué otra inquietud? Lo más seguro para que lo tengan en cuenta es que ese día de la sustentación final tratemos de trabajar sobre 4 o 5 sustentaciones. Las personas que no alcancen a sustentar, eso tiene que ver directamente con los avances que ustedes hayan entregado y pues que entreguen los documentos completos. Ese orden yo se los daré ese mismo día de sustentación. Todos tienen que estar preparados y aquí me aparecen 9 grupos de trabajo, 9 grupos que van a sustentar su modelo o su propuesta de planificación. Pero con el par, yo creo que entre 2 horas, máximo 3 horas puede ser que duremos de sustentación. Y esas personas que no alcancen a sustentar por X o Y motivo, sobre todo por el factor tiempo, van a tener otra forma de sustentación
pero también la van a tener que proyectar y va a ser muy, muy sencilla a través de una grabación de sustentación, pero bueno, yo les daré los pasos, les daré las indicaciones ese mismo día. ¿Qué otro grupo de trabajo tiene alguna inquietud, alguna duda respecto a su mesociclo final? ¿No hay más inquietudes, muchachos? Brian Camilo, buenos días. Buenos días, profe. Es para mostrarle el plan gráfico. Adelante, Brian. Brian, adelante. Bueno, ya está cargando ahí la pantalla. Listo. ¿Qué modelo están trabajando ustedes? Eh, buenos días, profe, con Jefferson. Buenos días, Jefferson. Eh, pues nuestro grupo acá escogió, qué pena, profe, escogió campanas estructurales de Forteza. Entonces, digamos que ahí en la primera pestaña hicimos como la caracterización en sí del deporte, lo cual pues la debemos dividir pues las direcciones condicionantes y pues las determinantes para trabajar en general de todo el deporte. Ya acá hicimos como un tipo de macro, señor. Jefferson, ahí les voy a recomendar algo. Vuelvan a la caracterización. Sí, señor. Entonces, tenemos direcciones condicionantes y determinantes. Pongan un encabezado, la disciplina, qué categoría, el Ah, bien, listo, género. profe. ¿Listo? Que quede, porque me hablan de caracterización, pero solo me están plasmando las direcciones. Entonces, Ah, que listo, quede bien listo. caracterizada la población. ¿Es un Ahí equipo mismo, ¿sí? ¿O masculino? eso Sí, va también señor. en el Word, profe? No, ahí mismo. Claro, en Ah, el Word listo. y aquí. En el Word y Sí, aquí sí, también. listo, listo, listo. ¿Listo? Pero que Listo. quede un encabezado, que diga ahí qué equipo es, si es masculino, femenino, qué categoría, deporte de fútbol, etcétera. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale. Bueno, acá dimos como un macrociclo que se divide en 5 pues, meses, los cuales pues a cada uno se le dio un cierto porcentaje en las direcciones condicionantes y determinantes, en la cual pues escogimos el micro incorporador, que pues los DCRs tienen, espere compañero, no lo hago así. Los DCR pues van a tener un porcentaje de 45 y los de DDR van a tener un porcentaje de 55, pues ahí ya en la gráfica, intentamos marcar ahí la gráfica, que ahí se denota pues la campana. Listo. Ya pues, Ahí les señor. tengo una pregunta. ¿Por qué en ese macro, como está plasmado, empieza por un competitivo? Profe, es que sí se colocaban, es más por la gráfica, es que si la gráfica se colocaba, ¿cómo explicarlo? Si el incorporador se colocaba donde está el competitivo, la campana salía al revés, o sea, no estaría bien estructurada ¿en el qué? En el gráfico. Igualmente, ahí en el gráfico se ve como el incorporador es el primer mes. ¿Sí me hago Listo. entender? Vale, vale, vale. Ahí, Eso, ahí eso, se eso, ve eso es muy, plasmado, muy entonces. importante que lo Sí, sí, aclaren sí, a la claro, hora de sí, claro, claro. sustentarlo. Sí, O profe, sea, que porque estás por como eso le digo, ahí invertido. O sea, está estás plasmado en el gráfico. prácticamente empezando por el incorporador de derecha a izquierda. ¿Sí? Sí, sí, Sería o el sea, orden siempre se, normal. se plasma, sí, señor, sí, señor. Listo, Entonces, vale. igual como le digo, ahí gráficamente se ve cómo se inicia desde el incorporador y terminamos en una fase competitiva que ya pues obviamente los DDR pues tienen un mayor porcentaje pues ya por la competición. Ya bueno, entonces ahí ya pasamos a la siguiente pestaña.
que ya tenemos que caracterizar pues cada dirección y darle un porcentaje para que nos sumen las direcciones que les dimos en la primera, pues en la anterior pestaña que pues ya les dimos. Entonces ahí se ve la caracterización que les dimos, pues me imagino que también toca hacer la pestaña que nos dijo anteriormente, profe. No sé si sea también debido a hacerla acá y en la parte de la caracterización, o solo dejarla en la parte de la caracterización y ahí se entiende el resto que Sí, tenemos. no, solo en la caracterización. Ahora, Ah, en bueno, esta listo. pestaña sí hace falta los contenidos, Jefferson. ¿En Listo, cuál, ahí me profe? dicen las direcciones, vale, resistencia aeróbica, pero de resistencia aeróbica, ¿cuál va a ser, a través de qué métodos, de qué ejercicios voy a desarrollar esa resistencia aeróbica? Profe, una pregunta. Señor. Eso no queda plasmado en las sesiones, digamos, resistencia aeróbica, pero entonces ya eso queda plasmado, digamos, en la siguiente pestaña, en las sesiones que tenemos, ¿no? Mira, O yo por tengo eso que, digamos, colocar resistencia aeróbica, lo vamos a trabajar con tales ejercicios, digamos que puedo hacer un hipervínculo que me lleve a qué ejercicios voy a trabajar respectivo a esa característica. puede ser a través de un hipervínculo, pero yo les recomiendo, Sí, debajo de cada, o sea, aquí como tienen la información, debajo de resistencia aeróbica, entonces, contenido. Fíjate que es muy superficial. Ahí solo voy a hablar a través de qué ejercicios, de qué métodos lo voy a hacer. Luego, en la parte de las sesiones, ya soy específico. ¿Cómo voy a hacer la sesión? Entonces, si yo dije que la resistencia aeróbica lo voy a hacer a través de un circuito de carrera continua, estoy poniendo un ejemplo, ahí debo decir, bueno, voy a demorarme tanto tiempo haciendo esto, voy a hacer este ejercicio en la parte inicial, voy a hacer este calentamiento. Bien, ahí ya cuando yo me voy a la sesión de entrenamiento, fíjate que el contenido es lo que yo plasmo, pero en la sesión de entrenamiento pongo la parte específica de cómo cumplo el objetivo de ese contenido. ah, bien, profe. Pues igual, o sea, ahí lo caracterizamos, pero pues igual en las sesiones está reflejado. Entonces sería solo agregarle el cómo se va a trabajar esa característica, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo, profe. Y pues en la siguiente pestaña, pues ya están las sesiones. Recuerden trabajarlo. Si es para fútbol, Sí, señor. tratar de ser muy específicos con el tema de los ejercicios. No, nada de ejercicios aislados, sin balón, sino Sí, sí, más sí, bien obvio. trabajo integrador. Sí, señor. ¿Listo? Pues la idea es, digamos, como mezclar los trabajos, ¿no? O pues yo lo tenía como pensado así en algunas sesiones que nos faltan unos detalles. Digamos que en la dirección técnico-táctica, poderla trabajar con resistencia aeróbica, ¿no? ¿Cómo así? Sí, o sea, digamos que las características, digamos que resistencia aeróbica, pues las mezclar respectiva, digamos, a trabajos con fuerza explosiva y, digamos, ¿sí me van a entender? O sea, los DR, poderlos trabajar junto a los DDR. No, mira, ahí es donde está el tema. Si Sí, yo digo que son condicionantes, sí, debo hacer un trabajo condicionante, no lo puedo llevar a determinante. Deja la gráfica, Brian, por favor. Entonces, si yo digo que la resistencia aeróbica, bueno, a través de sí, qué contenidos, qué ejercicios que sean de fútbol, porque es que cuando nos ponemos a hacer resistencia aeróbica y el ejemplo, carrera continua media hora, no, 10 minutos, no, trabajo con balón, con valor. Por eso les digo que traten de llevarlo al deporte, a la modalidad, que sea específico del deporte. listo, profe. Entonces, si yo hago esas mismas carreras, pero con distanciamiento conducción del balón, a través de ejercicios específicos del fútbol, pero tratando de desarrollar esa resistencia aeróbica en el fútbol. Bien, siempre, ojalá en los ejercicios con el implemento. Ah, listo, profe. Sí, sí, Y sí, en las ya lo sesiones de entiendo. trabajo, ¿ustedes cuántos meses, cuántas semanas tiene Se el van a mes? trabajar, pues, estamos pensados en las 4 semanas del mes, pero A 5 veces a la semana. a mí me hace falta, listo, a mí me hace falta esa parte. Mira, vuelve a la pestaña del macro, Brian. Ahí ustedes quisieron plantear, bueno, me parece muy válido de dónde sacamos la información del mesociclo, listo. Pero ¿dónde está el meso? O sea, ¿dónde está las fechas, de dónde a dónde va el mes, cuál es el calendario, qué etapa del mesociclo, qué micros lo van a componer? ¿Dónde está eso? Eso me hace falta.
Porque mira, ahí declaran un meso incorporador. Ve a la pestaña número 3, meso incorporador. Listo. Entonces, háganle una estructura de mesociclo. Por ejemplo, si ustedes cogen noviembre, bueno, ¿cuántas semanas tiene noviembre? Entonces, va de la semana 1, del día 1 al día 5, es la semana número 1. ¿Para qué se hace esto? Para darle un orden y un cronograma de planificación. Por eso estamos planificando. Yo no les estoy diciendo que quiten esta parte, sino que aquí lo dejaron solo. Pusieron las direcciones, pero ya lo dejaron solo. Listo, eso es lo que se va a trabajar en el meso. Pero ¿dónde está la estructura del meso? ¿Dónde está? ¿Cuántos micros lo componen? ¿Cuáles son los micros? ¿Qué denominación reciben los microciclos en campanas estructurales? ¿Listo, Jefferson? Listo, profe. Sí, señor. ¿Sí? ¿Tomaron la idea? Sí, señor. Perfecto. ¿Y en sesiones tenemos algo? Pues sí, profe, Ahorita igual creo falta que tú me estabas organizar. hablando, perdón que te interrumpa, tú me estabas hablando algo de la cantidad de frecuencia semanal en sesiones. ¿Cuántas serían? Estamos manejando 5 a la semana. 5 a la semana. 5 días a la semana, sí. O sea, como trabajar de lunes a viernes. Sí, Algo más así, o ¿sí? menos. Sí, sí, señor. Bien. Igual ahí, digamos, están las fechas, digamos, día 3, que sería el 3 de noviembre, pues, del mes, del año. Y pues ahí ya está la planeación, la fase inicial, lo central. Listo. ¿El meso cuántas semanas tendría? 4 semanas. 4. 4 por 5, 20. O sea, se habla de más o menos 20 sesiones, pero lo que les digo, para presentar y sustentar debe tener como mínimo la mitad. Entonces serían 10 sesiones de entrenamiento, ¿vale? Listo, profe. Si hacen las 20, perfecto, maravilloso. Pero como mínimo debe estar la mitad planificado. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, a trabajar ahí en los adelantos. ¿El plan escrito cómo va? Bien, profe, nos falta también como algunas caracterizaciones de los deportistas y ya. Listo. Recuerden en el modelo. Traten de ser muy enfáticos en la fundamentación del modelo porque eso es lo que le va a dar la solidez al trabajo de ustedes. ¿Listo, muchachos? Bien. ¿Algún otro grupo que desee presentar sus avances, que tengan alguna inquietud? Profe, ya estoy saliendo para hacerle una preguntita más. Qué pena, tiene 3 segundos, por favor. Sí, señor Orlando. Listo, Jefferson y compañía, ya se pueden, entonces, si quieren retirar para empezar a trabajar en sus avances, que hay bastantes. Recuerden que hoy deben entregar unos avances y el plazo máximo de entrega para la próxima semana sería el día miércoles. Día miércoles 17 de noviembre a las 3 p.m., plazo máximo de los 3 entregables, que sería plan escrito, plan gráfico y sustentación final o presentación de sustentación. Profe, qué pena con usted. Cuéntame, Orlando. Estábamos hablando precisamente de que como el trabajo es individualizado, me decía usted que manejará los volúmenes dependiendo de la capacidad de resistencia de cada individuo. Sí. Entonces, la recomendación que yo te daba es que por sujeto tú trates de tabular esa información. Entonces, sujeto 1. Entonces, ¿cuál fue la resistencia? Entonces, te decía primero que trates de hacer una tabla de convenciones para que puedas explicar esas cargas.
Entonces, donde digas las zonas de resistencia, lo que me hablaste de 1 a 5, donde la 1 es la más suave y la 5 es la más alta. Sí. Bien, pero que quede totalmente explicada. Hablábamos del tiempo de trabajo. Entonces, que hagas una pequeña escala de 3 a 6 minutos, de 3 a 10 minutos, de 10 a 20. Bueno, ahí tú, dependiendo de la persona que trabaje menos tiempo, a la persona que trabaje más tiempo. ¿Listo? Y luego lo que haces es que las sesiones son del mismo tiempo, pero la carga de resistencia con cada persona es diferente. claro, es que acuérdate que yo te estaba aclarando esa parte. Ojo, una cosa es el tiempo de la sesión, pero otra cosa es el tiempo de trabajo del sujeto. Entonces hablábamos de 3 minutos de trabajo en zona 2, por ejemplo. Ese va a ser el volumen del sujeto 1. Volumen del sujeto 2 se supone que va a ser diferente. Sujeto 3, cada uno va a tener su volumen diferente, porque es un trabajo personalizado. Listo, profe. Ahí, ¿Listo? como yo lo estoy manejando por frecuencia cardíaca, podría ser Fácil, Orlando. Mira, la frecuencia lo que te va a dar es la intensidad, Orlando. Ahí ya tienes la otra variable. Ya el volumen lo sacamos por tiempo de duración, o sea, tiempo de trabajo y qué zona. Cuando tú tienes la frecuencia, ahí te dice la intensidad. Entonces, tú te haces una escala de intensidad donde tenemos la frecuencia más baja, la frecuencia más alta, y en qué intensidad está trabajando mi sujeto. Está trabajando en alto, en media baja, en media alta, en máxima. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Sí, Y fíjate que todo eso lo sacas con una pequeña escalita, una pequeña tablas de convenciones donde ejemplifiques. Es como crear una escala o una tabulación y poder decir, vea, en este rango, si mi deportista está entre 130 y 140 pulsaciones, está trabajando en una intensidad media alta. Entonces, fíjate que ahí ya tú puedes dar datos. Volumen va a ser 3 minutos en zona 2 y con una intensidad de 130 pulsaciones. Ya ahí diste ya un rango de trabajo. Estás dando volumen e intensidad. Y puedes dar una densidad diciendo cuánto va a ser el tiempo de descanso si es que hacen diferentes series. Aunque creo que no, creo que ahí no es así, ¿cierto? Pues digamos que en algunas sesiones lo que hice, porque pues ya llevo con la de hoy, fueron seis sesiones. Sí. Y creo que ya la del martes, con esa ya termino y solamente es consolidar datos. Listo. Ahí yo lo había propuesto como tres mesociclos. ¿3 mesos o 3 micros? Tres micros. Es que ahí es donde me confundo, pero qué pena con usted. No, tranquilo. Acuérdate que el meso es como la planificación general. Entonces, por ejemplo, escogí el mes de noviembre, pero de ese mes de noviembre voy a trabajar 3 microciclos, que sería tu caso. Son 3 microciclos de 3 sesiones cada uno. Digamos que así lo proyecté. Pero en realidad, pues se harían, de acuerdo al calendario que tenemos, se harían exactamente 7 sesiones, que la última sería el martes. Ok, listo. Aunque con ellos yo sigo trabajando hasta el jueves, porque pues ya lo programé así con ellos, pero... Pero exacto, lo que vas a sustentar, lo vas a sustentar hasta el martes. Hasta el martes, sí, profe. Porque es que ya el jueves nos quedaría muy encima, ¿listo? Y ya el jueves tenemos que sustentar. Tú lo puedes aclarar, vea, voy a sustentar hasta el día martes, pero mi trabajo sigue, o sea, continúa con ellos. Es más, por más de que tú sustentes el trabajo final, no quiere decir que ahí ya se acabó, ¿no? Tú lo puedes seguir tomando. Y eso seguramente te va a dar variables para ver la mejoría y demás. Sí. De hecho, hoy le hice una entrevista a 3 personas y les hice solamente una pregunta. Les dije cuáles son los cambios fisiológicos o los cambios que usted ha percibido desde el entrenamiento que venía trabajando al entrenamiento que estamos desarrollando en las últimas semanas. Y pues fue muy interesante las respuestas que ellos manifestaban. De hecho, pues lo estoy incluyendo en el trabajo como soporte del entrenamiento. Excelente, excelente. Si tú de pronto lo pudieras, bueno, lo puedes plasmar así, o si puedes de pronto como anexo, ya a la hora de terminar, grabarles un pequeño videíto
20, 30 segunditos donde ellos expresen esa situación, excelente. Eso le va a dar Sí. mayor soporte a tu trabajo, porque eso es como un tema de satisfacción del entrenado. Sí, 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 realmente pues sí me sorprendió lo que me dijeron hoy porque me dijeron pues que la capacidad de resistencia o que ellos sentían que se fatigaban menos que el trabajo de pronto en zona 4, zona 5, que es donde normalmente uno está dando pues el 90% de su capacidad aeróbica. Ya no lo sienten de la misma forma, sino que se sienten más relajados a la hora de trabajar en esas zonas y el tiempo de recuperación o sea, la recuperación es mucho mayor midiéndola a 1 minuto después del trabajo desarrollado. Ya estamos hablando de la sesión 5 y 6. Ok. Listo, profe. Entonces, seguimos ahí en el tema. Listo, Orlando. Sí, sí, tomaste la idea de lo que yo te planteé. Sí, 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 profe. Pues me toca, igual cualquier cosa yo por WhatsApp le pregunto Ok. o le mando un correo. Le mando un correo para aclarar, pero sí, ya tengo más o menos un poquito más clara el tema porque pues yo sí la tenía ahí como manejo, o sea, como control, hice un test de Cooper adaptado y lo voy a hacer también al final para hacer una comparación del test al inicio del entrenamiento y del test al final del entrenamiento, como para tener un instrumento de control también. Listo, es válido. Sin embargo, pues me genera ahí mi duda con el tema del test de Cooper porque no es tan específico a la actividad. Hubiese sido bueno que tomaras un test de pronto sobre que tuviera que ver con la disciplina, ¿no? Que fuera sobre la bicicleta estática también. Pues hay un test que yo les desarrollé que es un test de, pues digamos que yo digo que es como un test de Cooper adaptado, ese tiene otro nombre, sino que no lo recuerdo en este momento. Y lo hice a 12 minutos con diferencia de resistencias o de diferentes cargas, iniciando. De ese tengo ya los datos y obviamente pues tengo que hacer el trabajo. Lo que pasó fue que ahí yo hice 2 tests, pero el test de Cooper lo hice como adicional, como un complementario, para Ok, identificar también, digamos que, pues nivel de percepción del esfuerzo sobre todo. ok. Listo, Orlando. En cuanto a la gráfica, pues recuerda darle esa estructura, sobre todo eh, del meso, del micro, cuáles van a ser las fechas o cuáles fueron las fechas que se trabajaron, Sí. ¿sí? Para darle como esa estructura a la planificación. Listo, profe, sí, eso lo tengo. Ya lo Luego, tengo. pues ya el tema de los contenidos, contenidos de cada semana, cómo se trabajaron, a qué respondían esos contenidos, ¿no? El objetivo, obviamente, de esos contenidos. Y luego ya las sesiones de entrenamiento, que yo supongo que tú tienes alguna estructura de sesiones. Me dijiste que tres sesiones por semana, ¿cierto? 2 sesiones por semana, profe. Nosotros Dos. habíamos estado 4 semanas, máximo 5, 2 sesiones por semana. Y pues estamos terminando prácticamente en la semana 4. Bueno, el tema es que tú sí no me vas a presentar la mitad, sino que vas a presentar todas las sesiones, Sí, que pues las serían que alcancé 7, me dijiste. serían 7, sí, profe. 7 sesiones, listo. Con sus respectivos contenidos, qué ejercicios se desarrollaron, qué métodos se utilizaron. Sería bueno ahí de pronto integrar el tema de los métodos de recuperación. Ese De lo pienso pronto. hacer el último día, pero pues como pensé que era más allácito, pensaba trabajar sauna Ok. como método de Bueno, recuperación. por eso te digo, lo valoras si ves que es posible, si no, pues bueno, lo contemplas como una proyección Listo, profe, no problema. para utilizar. ¿Listo? Entonces, recuerda que ya dejé en plataforma de móvil habilitado para entregar los avances de esta semana, número 14, Listo, profe. y dejaré habilitado de una vez la semana número 15 para la entrega final, que sería el próximo miércoles 17 de noviembre, plazo máximo 3 de la tarde. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el jueves ya vamos a sustentar. Entonces, dependiendo del orden que me entreguen los trabajos, pues vamos a ver el orden de sustentación. Listo, profe.
Listo, Orlando. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Entonces, les deseo una feliz tarde. Ya voy a cerrar aquí la sesión. Nos vemos entonces la próxima semana para sustentación final. Gracias. Vale, profe, gracias. Bueno, hasta luego.